Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Alejandro Ortega Neri, autor de este interesantísimo libro que se llama Algo terrible va a pasar, una historia narrativa del rodaje de Presagio. Alejandro Ortega Neri, para quienes no lo conozcan, es un reportero, autor, historiador del cine y no sé qué también está que yo lo diga, pero además es uno de mis grandes amigos. Alejandro Ortega Neri escribe este libro que trata acerca de la grabación de una película muy interesante que se llama Presagio, que ustedes pueden ver de manera gratuita en YouTube. Esta película fue filmada en Betagrande por ahí de 1974, espero que ahorita Neri no me corrija. Pero el asunto con este libro es que nos narra de manera detallada cómo se concibió la idea de la película, cómo se grabó, de qué se trata, quiénes son los autores. Yo confieso que nunca había visto esta película hasta que leí el libro y me parece que es una película muy poco valorada. Este libro creo que trata precisamente sobre ello, sobre darle una nueva dimensión interpretativa a este tipo de películas, al trabajo del director. Y creo que Neri hace una excelente narración con ese estilo característico que ha generado desde la academia, desde su paso por la licenciatura, la maestría en historia y por supuesto en las páginas de los medios de comunicación, ¿no? Es un libro que se lee de manera muy fácil, muy ágil. Yo lo siento, bueno, por supuesto conozco a Neri desde hace muchos años, pero en mi cabeza sonaba su voz mientras yo estaba leyendo este libro y fue muy ameno. Debo confesar que también lo único que extrañé, por supuesto, fue su compañía, fue estar junto a él, y ahora aprovecho este espacio para platicar de este libro y que él nos diga cuál fue el proceso detrás de Presagio, por qué escoger Presagio y todo lo que hay detrás de esta película y de esta narración convertida en libro, además en un momento muy interesante cuando sale a la luz editorial, que es el de la pandemia. Entonces, pues, te escuchamos, Neri. Muchas gracias Jacobo por acompañarnos en este podcast, y gracias al CEAR por la invitación para rescatar, digamos, ahí de lo que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo en cuestiones editoriales desde el Instituto Zacatecano de Cultura, y decía, pues, sobre todo con autores que están vivos, ¿no? Y bueno, ahí nos hicieron la invitación, y agradecer primeramente a Sergio Salinas por la invitación, y a ti por acompañarme, por haberme leído sobre todo, ¿no? Ahorita que dices que cuando me leías sonaba tu voz, y qué horror, mi voz es horrible. Entonces, bueno, espero que esto nos haya sido satisfactoria la lectura. Pues sí, gran parte de lo que dijiste tienes mucha razón. Quería rescatar, digamos, como del olvido primero la película Presagio. Yo creo que una de las grandes misiones de los historiadores es precisamente el rescate, traer a la memoria las cosas que nosotros consideramos importantes. Y Presagio siempre había estado en mi mente, primero desde la formación familiar, porque mi mamá es una cinéfila consumada y experta en el cine mexicano, y siempre me decía, no, Presagio, y la filmaron aquí en Vete Grande, y una película muy fuerte, y yo decía, no, hasta que la vi. En ese momento no dimensioné muchas cosas tampoco del filme, hasta que me empecé a adentrar más en su estudio. La tesis de maestría giró en torno a todo el cine de Luis Alcoriza, pero esta quedaba fuera porque no encajaba por ahí con los hilos conductores de la investigación. Pero no podía dejar de trabajar, sobre todo porque somos de Zacatecas, porque Vete Grande está aquí a unos 10 minutos. Y dije, pues tengo que rescatarla. ¿Qué podía hacer? Pues precisamente lo que señalabas, una historia que contara no solo ni entrar en análisis pesados hermenéuticos del cine, que esta película da para mucho, sino más bien contar de una manera un tanto anecdótica cómo se había filmado, quiénes habían participado, cuándo, cómo lo recibió la crítica, y sobre todo esto último que señalabas, que bueno, lo terminé de escribir encerrado por la pandemia, y me daba cuenta que pues que la realidad estaba superando la ficción, precisamente por la temática de la película, en que hay ese miedo a lo desconocido, miedo al otro, a los extranjeros. De hecho, el día que escribí la conclusión, había noticias en la televisión de gente que estaba agrediendo a personas originarias de China que vivían en México.
Entonces, pues, la película trata también de esa aversión que hay hacia los extranjeros, hacia los foreños y más en cuestiones desconocidas. Y dije, no, o sea, Presagio tenía razón y me imaginaba, como lo digo ahí, a Gabriel García Márquez, que fue el que escribió el guión, a Luisa Coriza, que lo perfeccionó. Me imaginaba a ellos allá desde donde estén, hasta brindando, ¿no? O sea, no estábamos tan desfasados de lo que podía suceder en un contexto así. Ahí lo hicieron en un microcosmos, yo lo estaba viviendo en un macrocosmos, pero sí quería rescatar la importancia que tiene la película para la historia de Zacatecas de una forma un tanto anecdotaria. Yo creo que aquí es importante, Neri, que le platiquemos así súper rápido a quienes nos estén viendo un poquito de qué se trata la película para que se emocionen y la vean y lean el libro, ¿no? Sí. Bueno, la película sucede en un microcosmos, pudiera ser cualquier pueblo, ¿no? Ya sea de Latinoamérica o de Europa o de Sudamérica, cualquier pueblo en el que una comadreja o una partera al momento de asistir a un parto se le quebra un frasco en el que ella pone a soplar a las mujeres que están en labor de parto. Bueno, se le quebra y pues para ella eso significa un augurio muy malo para el pueblo, ¿no? Es decir, al momento de que ese frasco se hace añicos, en el que han soplado casi todas las mujeres del pueblo, pues para ella significa que algo va a suceder y así lo presagia. Obviamente la gente que estaba en ese entonces alrededor de ella, pues todas se asustan y comienzan a correr el rumor de que algo terrible va a pasar, por eso se llama así el libro. Y bueno, pues el mismo temor, este recelo de los que se caen mal por ahí en el pueblo comienza ahora sí que a torcer toda esta cuestión. Aparte estamos hablando, la película está ambientada en la canícula, o sea, en el tiempo de estiaje, el calor más duro, y pues obviamente el queso se pudre, la carne se echa a perder porque no está refrigerada, ¿no? Y eso, pues la gente lo toma como que es parte de ese presagio, ¿no? Entonces además empiezan a encontrar por ahí ratones muertos y comienzan a sobrevolar el pueblo, estas aves de carroña, y precisamente es ese temor a lo desconocido y esas creencias, esa superstición, lo que hace que el pueblo se entre en un caos que, bueno, pues por ahí terminará dándole la razón a la comadreja de que algo terrible sucedió, pero sí es cierta, nunca supimos qué, pero sí todo derivó de la condición humana y del odio y del rencor y del miedo. Claro, a mí me gustó, fíjate, mucho la película. Primero quise ver la película antes de leer el libro. Me pareció que era importante tener ese referente cinematográfico porque luego tú detallas, hablas de algunas escenas, hablas de los personajes. Y habiendo visto la película, pues para mí era mucho más fácil, ¿no? Identificar. Y fíjate que me sorprendió mucho esta película. Ya después tú vas haciendo una narración de quién es Luis Alcoriza, el director. Y a mí me sorprende la cantidad de guiones que escribió. Yo, cuando tú vas hablando de todas las pelis que hizo, pues yo sí he visto varias, ¿no? Desde El ahijado de la muerte, que es súper famosa, y otras, ¿no? Pero entonces, esta película me parece que es muy sui generis. Me imagino que por eso no ocupo dentro del trabajo de maestría, porque rompe un poco con el estilo, pero se vuelve a la vez como muy universal. A mí me gustan mucho estas películas donde ponen una excusa para hacer que un grupo de personas llegue a situaciones límite. Que es como todas las películas de zombies, vamos a decir, ¿no? Por ahí va el rollo de que esta situación metafórica. Los Alex de la iglesia. Exacto, ¿no? O sea, que el chiste en realidad no son los zombies, sino ver cómo se comportan las personas en una situación límite. Y es justo lo que pasa en Presagio, ¿no? A partir de esta onda de la superstición, de que se quebra el frasco, y cómo la gente se va comportando. A mí me gustó mucho ver cómo construye a todos los personajes. Tú lo dices mucho en tu libro, que es una película coral, ¿no? De que hay todo un grupo de personajes, además con excelentes actores de la época, que van construyendo ese microcosmos. Es bien interesante. Y a mí me llama mucho la atención cómo tú vas narrando este asunto de la pandemia, que vas jugando con ello, con las obsesiones de García Márquez, ¿no? De las epidemias, todo este rollo. Y yo veía una escena en particular
cuando la gente todavía no sabe exactamente qué va a pasar, pero empiezan a hacer compras de pánico. Empiezan a comprar manteca, harina, bolillos, carne. Que uno podría pensar, esta peli del 74, que uno dice, pues eso es como muy ficticio, como muy absurdo, ¿no? Lo que haría la gente, pero nosotros ya lo vivimos en la pandemia, las compras de pánico, o sea, la gente sí reacciona de maneras muy extrañas, y entonces a mí me gustaría que nos platicaras un poco acerca de estas reacciones de la gente en la película, y cómo tú las viste, o las viviste ahora en pandemia, ¿no? Sí, no sé, ahora que lo pienso así, creo que no había pensado detenidamente en esto, sí fue muy circunstancial, ¿no? O sea, de repente yo me quedo encerrado en la casa por la pandemia y digo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ponerme a escribir un libro, ¿no? Bueno, estaba cerca la convocatoria de ediciones, ya el libro lo había empezado, dije, voy a desarrollarlo, pero sí fue, es decir, para mí la película de Presagio no fue una alegoría de la caverna de Platón, porque realmente afuera sí estaba sucediendo esto de las compras de pánico y sí empecé a ver ese comportamiento, y por eso pensaba mucho en esta capacidad que tiene el cine, no jugar con esta metáfora del reflejo de la realidad, porque pues, es un producto cultural hecho desde la mirada de una persona, desde la perspectiva de un autor, pero lo que sí me llamaba mucho la atención es que Alcoriza, y por eso mi admiración hacia su cine, es que era muy observador de todas estas, precisamente de la forma en la que se comportan las personas en ese tipo de situaciones. Y si bien Presagio rompe con el hecho de situarla en un lugar específico, meramente identificable, que siempre era México, este hecho que lo haga y que ponga a personas con boinas, con tirantes que beben vino, y que eso pues los europeos lo apropiaron muchísimo, los españoles, los italianos, y sí me di cuenta que Alcoriza, o sea, fue un visionario, pero por el hecho de ser, o sea, muy observador en la cuestión antropológica de los mexicanos y de las personas en general. Y bueno, todo eso para mí quedó demostrado cuando, o sea, en el sentido de que estas formas de comportarse, de que las pasiones humanas, de que el rencor, de que ese miedo a lo desconocido, ahora en la pandemia me di cuenta que no tenía fecha de caducidad, y que una película del 74 lo estaba demostrando en un microcosmos, pero estaba haciendo eso, o sea, compras de pánico, ese miedo con recelo hacia otras personas, ¿no? Y sobre todo creencias, o sea, tan absurdas como, pues ya no huele a pan, algo mal va a pasar, ¿no? Sí, juegas mucho con el tema de la superstición porque la película así lo maneja, pero también en este doble juego de la vida, de la pandemia, el confinamiento, pues cuántas supersticiones no salieron, ¿no? De que se te pegaban las cucharas y de que había que tomar remedios caseros, unos muy extraños para que no te diera COVID, todo este rollo. Entonces me parece justo que esta peli se resignifica mucho a partir del tema de la pandemia. Creo que en el 74 a lo mejor la crítica no la recibió tan bien porque los mexicanos lo veían como algo imposible o demasiado absurdo, ¿no? Que caen dentro de este asunto que tú mencionas del realismo mágico, del surrealismo, todo esto. Pero hoy creo que adquiere un nuevo sentido. Yo cuando estaba leyendo el libro, tuve ahí la idea, igual y a lo mejor estaría interesante, de una proyección aquí en la Cineteca, comentada por ti al final. Creo que estaría bien interesante ese ejercicio, ¿no? Tú hablas de muchas cosas, pero hay una que en particular estuvo muy sabrosa de leer, que es la parte de cómo esta película impactó en la gente de Betagrande. Esta travesía que tuviste en Betagrande está bien chida, ¿nos puedes contar un poquito de eso? Sí, pues estaba un momento ahí en la casa con poco trabajo que hacer. Dije, a ver, ¿desde dónde quiero escribir esta onda? Y empecé a pensarlo no como un libro, sino como un reportaje largo. Y entonces dije, bueno, tengo que ir al lugar, a ver, pues, ¿qué hay de resabios? Y me habían dicho que personas
en el billar y las tiendas habían salido, que había extras. Entonces dije, sí, ha de haber, toda la gente la conoce precisamente porque sin darse cuenta ellos han crecido en un escenario que ha sido una locación. O sea, Presagio no es la primera película que se filma en Betagrande, ya ahí Antonio Aguilar hizo de ese espacio también la tierra de Zapata, ¿no? Entonces, pues la gente en cierto sentido va formando su imaginario colectivo conforme a las historias cinematográficas que se han filmado ahí. Entonces fui interesante, me fui, dije, bueno, esto voy a hacerlo de manera de crónica. Pregunté por ahí en el billar, que ahora es una galería, y pues sí me dijeron, no, pues ahorita no está la persona que conoce más, pero vaya y busque al taxista, ¿no? Que es él sí salió de extra y hasta tuvo un diálogo. Entonces fui a buscar, en Betagrande había un único taxi, era el número 1, fui a buscarlo y ya entonces el señor estaba rasurándose y ching, pues hasta me dio pena y no, él salió con toda la espuma todavía y empezamos a platicar afuera de su casa y bueno, sí me contó pues algunos de sus recuerdos, ¿no? El diálogo que él tiene es gritar fuego. Eso ya hacía que la gente pasara por donde estaba él y donde estábamos nosotros platicando y la gente lo saludaba con ese grito, fuego. Y entonces ahí pensé que, o sea, el cine, o sea, se te mete y no dejas de ser ese personaje aunque hayas tenido un mínimo diálogo. Pero curioso era que pasaban personas y él les decía que estábamos platicando sobre eso y a las personas les generaba cierta reticencia a esta película. Incluso este señor, el taxista, me decía que si se quebra un frasco en Betagrande, la gente todavía tiene esa superstición de que algo va a pasar y le echan agua y lo barren lo más pronto que pueden. Entonces, la historia marcó a este sitio de Betagrande que de por sí nunca se ha librado de historias de brujas, de todo esto. Entonces creo que esta historia vino a acentuar un poquito más y la gente no lo recuerda con placer, sí la recuerda por dos cosas, por lo que significó en la forma en cómo los proyectó a este pueblo hacia el exterior, un pueblo supersticioso, un pueblo en el que puede pasar cosas de mal augurio. Y la otra es porque pues no les quedaron buenos recuerdos porque en una de las escenas del filme, que es un éxodo pues del pueblo, pues a muchos les pidieron prestados sus muebles y no se los regresaron, ¿no? Y se los pagaron de una forma muy barata y se quedaron como con esa mala idea de que además los actores se llevaron cosas de ellos, ¿no? Entonces, creo que hay esa dualidad, pero me interesaba mucho también ver cómo juega en la memoria esta parte. Creo que el personaje principal de ese último capitulito es la memoria. O sea, es una memoria que a veces es traicionera, que a veces es fingidora, pero en las cuestiones sustanciales sigue permaneciendo cierta idea sobre esta película. Sí, me gusta mucho cómo juegas con esta idea de que el cine se traspasa a la vida y la vida se traspasa al cine. O sea, cómo esta película ha jugado tan fuerte que se quedó en el imaginario una superstición creada por García Márquez, por Alcoriza, cómo llega hasta acá. O sea, a mí me gusta mucho este libro porque deja muchas líneas de investigación abiertas, ¿no? Hay muchas cosas interesantes como lo de García Márquez, lo de la venta de su manuscrito de 100 años de soledad, la amistad de Alcoriza con Luis Buñuel. O sea, creo que vas soltando muchas líneas y que lo hace muy interesante y dan ganas pues de leer mucho más. Yo sí te preguntaría, este libro, si quienes nos están viendo todavía desean adquirirlo, ¿todavía se puede o ya no? Sí, justo platicamos ahorita fuera del aire, como dicen en la televisión. En días pasados me notificaron que todavía encontraron aquí en el Instituto Zacatecano de Cultura, que es el que se encargó de la edición, una caja todavía con ejemplares. Yo, los que me habían regalado a mí, pues ya me los acabé. Espero que la gente los esté leyendo, esté conociendo la obra. Pero sí, justamente en el departamento editorial de aquí del Instituto Zacatecano tienen libros. Son libros no comerciales, está prohibido la venta. Entonces, pues
me imagino que si gente viene aquí o escribe al Instituto Zacatecano de Cultura, a lo mejor puede conseguir un ejemplar si están interesados en conocer más. Porque es un libro muy interesante y que abre muchas expectativas sobre lo que pasó en Beta Grande. A mí me parece que este libro pues viene a abrir una veta de investigación además, ¿no? Que es como la historia del cine en Zacatecas, que tiene muchas locaciones en muchos pueblos, cómo afecta a la gente, cómo repercute en este imaginario, y además te lo narras de manera pues muy sabrosa, ¿no? Nada más me gustaría también, ya para ir cerrando, Neri, que nos platicaras un poquito de Luis Alcoriza, del director de esta película, porque también su historia en sí misma pues es como de película, ¿no? Sí, sí, no, y cuando ya después de que lo publiqué me enteré de un chisme que pudiera ser como una de las líneas de investigación de por qué vino a dar presagio acá. Bueno, sí, Luis Alcoriza es un español trascerrado y perteneciente a una familia de teatro, dedicados al teatro, y bueno, vienen con toda esta herencia española de la sátira, del humor un poco negro, y bueno, él comienza a desarrollarse primero como actor aquí en México. Es paradójico porque sus primeros papeles son de Jesús, y después cuando se hace director él ataca todos los símbolos religiosos que en Presagio también lo vemos, cuando crucifican al búho, ¿no? Toda esta cuestión. Poner a un sacerdote muerto de hambre. Sí, que dice que está en ayuno eterno, ¿no? Sí, y bueno, Alcoriza fue desarrollando su propio estilo, sí, trabajó mucho de la mano con Luis Buñuel, casi se consideraba como un discípulo de él, pero después en su independencia creativa, bueno, va a marcar un estilo, ¿no? O sea, si ustedes revisan la filmografía, Tlayucan, Tiburoneros, Tarahumara, son películas muy, muy similares en el hecho de que son corales, de que también se enfrentan todas a situaciones extremas, pero son muy identificables. Alcoriza también lo que hizo fue descentralizar, sacar al cine de la capital y llevárselo a los pueblos donde podía pasar este tipo de cosas. Entonces a mí me interesó mucho la visión que él tenía como extranjero de los mexicanos, pero que al final fue más mexicano que otros cineastas, ¿no? Cuando llega la década de los 70, él queda un poquito desfasado por toda esa nueva ola de cineastas de formación académica y que traen otros temas, pero ahí siguió. Entonces, yo, una de las cosas y de las hipótesis que lanzo en el libro es que a lo mejor en una de sus tantas exploraciones de Alcoriza para conocer México, conoció el Beta Grande, ¿no? Otra de las cosas era que yo decía, bueno, a lo mejor Figueroa, que había venido a fotografiar acá Juana Gallo y todo eso, y fotografía también Presagio, pues le dice, pues allá hay un pueblo que puede funcionar a esto, ¿no? Y hay dos versiones que se quedaron fuera del libro porque me enteré hasta después de que lo escribí que pudieran ser cómo vino a dar Luis Alcoriza Zacatecas, y no voy a decir el nombre, pero un amigo me dijo, es que mi mamá anduvo con Luis Alcoriza. Eso está interesante. Eso está muy interesante. Y dije, pues igual era una de esas. Una de esas vinieron por acá. Ajá, ahí tuve una relación con Luis Alcoriza. Y otra, y me la reclamaron muy fuerte, tampoco voy a decir quién, pero me dijeron, ¿por qué no mencionaste a mi tío? Si mi tío era el productor y mi tío fue el que trajo toda esta producción hasta acá. Me dijeron el nombre del tío y no lo encontré en mis archivos. A lo mejor pues es una historia un poco ahí más soterrada que puede estar muy relacionada, pero pues sí, es una de las grandes interrogantes que creo que quedan en el libro, pero ahí están las hipótesis lanzadas y creo que también me gusta jugar con qué piensa la gente, cómo uno da la... Claro, yo creo que el lector juega un papel bien importante en tu libro porque uno va descubriendo esta idea que hay detrás de las películas de Alcoriza. Por ejemplo, yo nunca lo había hecho presente pues al director, y recordaba ahora que leía el libro, la película esta de Tiburoneros, que yo la vi hace mucho tiempo y me dejó como una cierta sensación de, pues como de desazón. Son esas películas como tristes, como que plantean otro tipo de escenarios, pero que justo pues exhiben cosas que el cine en general, el cine mexicano, trataba de ocultar, ¿no? Creo que es una de las virtudes de Alcoriza. Entonces creo que hay que trabajarlo más y ojalá y sigas por esta línea, porque te digo, en realidad no es porque sea mi amigo,
Pero es un placer leer este libro. Creo que ustedes deberían de acercarse a él, no solo para conocer acerca del cine o acerca de Alcoriza o acerca de Beta Grande como locación, sino como un documento de la historia zacatecana y de esas crónicas que también escribe Neri que nos transportan al lugar. No sé, Neri, si quisieras comentar alguna otra cosa antes de cerrar. Pues solo agradecer como siempre aquí al Centro Estatal de las Artes, sobre todo por esta labor titánica que han aprendido desde comenzar a funcionar otra vez, y bueno, a agradecer esta idea de ser un repositorio de lo que se tiene en cuestiones editoriales y de entrevistar y de más bien conversar con autores y con sus lectores. Creo que eso va a ser muy benéfico para los que escriben aquí en Zacatecas. Y bueno, pues seguir pensando también en que a veces pienso, ¿no?, que en Zacatecas no pasa nada y tiene grandes historias que el chiste es buscarle, y podemos encontrarnos con historias muy interesantes, como para mí lo fue Presagio. Por supuesto, yo te agradezco mucho la invitación a platicar contigo, te agradezco mucho el libro, me parece que es una de las lecturas que más me ha gustado de los últimos años, y pues ojalá los invitamos a que vean la película Presagio. Ojalá Neri se anime luego a comentarla ahí en la Cineteca, que se ponga a hacer la gestión. Siempre lo quiero embarcar en un chorro de proyectos, pero ojalá, bueno, ahí está ya. Porque soy fan. Pero entonces ojalá ustedes se puedan acercar a este libro, lo puedan leer, súper recomendable, y pues les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias. Zacatecas, Gobierno del Estado. Bienestar y progreso.